Hola jóvenes, entonces vamos a iniciar este video haciendo los ejercicios. Voy a procurar hacer el video cortito y que sean varios fragmentos para que se suba lo más rápido posible a YouTube y ustedes puedan consultarlo lo más pronto que podamos. Los problemas son muy sencillos. En el primer ejercicio vamos a obtener una serie de fórmulas que de hecho ya están en la presentación que subí de PowerPoint. Ya aparece ahí una diapositiva donde vienen estas fórmulas que vamos a obtener ahorita, pero aquí les voy a dar la descripción de cómo fue que se obtuvieron. Entonces, en este ejercicio nos dan una fibra óptica con un diámetro de 50 micrómetros, un índice de núcleo de 1.5, un índice de cubierta de 1.4 y una longitud de 1 kilómetro. Y nos piden primero calcular el número de segmentos AH, el número máximo de reflexiones internas totales. Después hay que calcular la longitud de la trayectoria más larga. Ya sabemos que la más corta es igual a 1 kilómetro. Y los tiempos de recorrido más corto y más largo para determinar el retardo. Entonces vamos a la pizarra. Y lo primero pues es anotar los datos. N1 entonces es de 1.5. N2 1.4. La longitud de la fibra es de 1 kilómetro. Y el otro dato que nos daban, ¿cuál es? El diámetro del núcleo, que es de 50 micrómetros. Esas fórmulas van a salir del análisis de este triángulo, el que tenemos al inicio del tema de dispersión modal. El triángulo es así completo, pero quedamos que al ser iguales el triángulo de la izquierda y el de la derecha, podíamos reducirlo nada más, analizar uno y luego duplicarlo. Entonces tenemos los puntos A, B, C y H. Es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos nuestro ángulo crítico. Y esto nos va a facilitar muchísimo el análisis. Y bueno, ya luego nada más lo repetimos para este. Ok, entonces lo primero que nos están pidiendo es cuántas veces se repite este pedacito en los 1000 metros de fibra que nos dan. Entonces, es evidente que va a ser una distancia muy cortita porque es apenas un pedacito de una reflexión interna total. Recuerden que la reflexión interna total abarca el triángulo completo así. Primero, entonces, si quiero saber cuánto se repite esto en 1000 metros, pues tengo que saber cuánto mide esta distancia. Entonces, AH, ¿cuánto mide? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que requerimos? Este es mi ángulo a analizar. Nosotros ya sabemos que el ángulo crítico es igual al seno de la menos 1 de N2 sobre N1. Esto ya lo habíamos obtenido nosotros en otros problemas que ya habíamos hecho y calculamos que era aproximadamente de 69 grados. Entonces así lo vamos a dejar ahorita. Como ya conozco este y requiero este, ¿qué otra cosa conocida tengo aquí? Este segmento de aquí, BH, ¿qué es? Estamos a la mitad de la fibra. Entonces, este corresponde al radio del núcleo. Si recuerdan la figura, acá de este lado, esa distancia BH es igual al radio del núcleo. Este es mi ángulo crítico. Entonces, como tengo un triángulo rectángulo, voy a tener mi hipotenusa aquí, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Por lo tanto, entonces, este es mi ángulo de análisis, cateto opuesto, hipotenusa y mi cateto adyacente, que es el radio. Entonces, tengo ángulo, tengo cateto adyacente y requiero cateto opuesto. Entonces, la identidad trigonométrica que me sirve en este caso, entonces, ¿cuál sería? Sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, aquí tendría que la tangente del ángulo crítico es igual a el segmento AH
sobre el radio del núcleo. Y simplemente lo despejamos. AH entonces es igual a veces la tangente del ángulo crítico. Y finalmente acá entonces, ya teniendo eso, la cantidad de veces que se repite AH entonces va a estar en función de lo que mide la fibra, que es L, sobre a veces la tangente del ángulo crítico, que es lo que mide el segmento AH. Entonces, sustituimos y tendríamos aquí 1000 metros sobre 25 micrómetros multiplicando a la tangente de 69. ¿Y esto cuánto nos daría? Es obvio que van a ser un montón de repeticiones porque es muy chiquitito ese pedacito de recorrido. Entonces tenemos 1000 sobre 25 por 10 a la menos 6 multiplicado por la tangente de 69. Y nos da 15 millones de repeticiones, bueno, más de 15 millones de repeticiones, 35, 45, 61.4, pero bueno, no es necesario que pongamos el punto 4, como ustedes juzguen. Entonces, esta es la cantidad de veces que se repite este pedacitito. Ahora, en el siguiente inciso me piden las reflexiones internas totales, que abarcan el doble de distancia, 2 veces AH. Por lo tanto, pues es muy sencillo. Si este pedacito se repitió 15 millones de veces, este pedazo de acá, ¿cuántas veces se va a repetir? Pues la mitad de esto, porque mis reflexiones internas totales quedarían como la longitud que tiene la fibra óptica sobre el doble de lo que mide AH, que es este segmento AHC. Entonces, si nosotros aquí inmediatamente sustituimos, nos quedaría 2 por 25 micrómetros por la tangente de 69 grados. ¿Y esto cuánto nos da? Serían la mitad de esto, que es más de 7 millones. 77280.7. Entonces, este sería el segundo inciso. En el tercer inciso, aquí nos están pidiendo la longitud más larga, la distancia máxima de recorrido. Ya sabemos que la mínima pues es igual a L. Y de nuestro análisis en la clase anterior, vimos que en función de esta distancia mínima, tendríamos que la longitud del recorrido más largo es N1 sobre N2 veces el recorrido más corto. Entonces, directamente aquí, así simplemente, tendríamos 1.5 sobre 1.4 por los 1000 metros de fibra. ¿Eso cuánto nos da? Ay, 1.5 entre 1.4 por 1000. Esto nos da 1071.428 metros. Entonces, aquí tenemos ya la trayectoria más larga. Tiene 71 metros más que la longitud de la fibra. Y en el último inciso nos piden los tiempos de recorridos. Como
Ya sabemos que la velocidad de propagación es c sobre n1. Aquí tendríamos 3 por 10 a la 8 sobre 1.5. ¿Esto cuánto nos da? 2 por 10 a la 8. Y como el núcleo es continuo y constante, se respeta esta velocidad de propagación para cualquier modo de propagación. Entonces, sabemos que la velocidad de propagación también es una distancia sobre tiempo. Yo requiero el tiempo, por lo tanto vamos a despejarlo y tendríamos que los tiempos de recorrido, el mínimo y el máximo, serían sencillamente mi recorrido mínimo, que es L, sobre la velocidad de propagación. Y en el caso del tiempo máximo, pues va a ser mi longitud máxima sobre la velocidad de propagación. Esto sería entonces así, entre 2 por 10 a la 8. Ay, no se ve muy bien, pero se entiende. Y aquí sería 1071.428 sobre 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Acá cuánto nos da y acá cuánto nos da. Serían aquí 50 microsegundos según esto. Dos por 10 a la 8. Y acá serían 1071 entre 2 por 10 a la 8, que serían 50 y... No, acá es 5 microsegundos y acá son 5.35 microsegundos. Por lo tanto, el retardo por dispersión modal sería restar estos dos simplemente. El tiempo máximo menos el tiempo mínimo, que es simplemente 0.35 microsegundos. Y sería todo para este problema. Entonces las fórmulas son las que voy a encerrar ahorita en rojo. Les digo que ya están en las diapositivas. Acabo de subir apenas ayer en PowerPoint. Ya las terminé de adaptar. Entonces ya lo pueden ver tal cual yo lo presento durante la clase. Aquí tenemos nuestra longitud máxima. Ya sabemos que la longitud mínima es esto. Tenemos nuestra fórmula para las reflexiones internas totales. Y nada más falta la de los segmentos H, que es esta de aquí. Entonces ya quedaría. Si hay alguna duda, la vemos en la clase del jueves. Estos serían sus resultados. Ustedes lo pueden hacer en casa para ver si los puse bien, si no, lo corrigen.